Hola, buenos días, qué bendiciones una vez más reunirnos como Iglesia de Dios y estar aquí con el fin y el propósito de que el Señor hable a través de su palabra. En esta ocasión pues quiero traer una palabra de bendición para cada una de sus vidas y saber que primeramente Dios nos habla a nosotros los que exponemos, los que nos dejamos usar como instrumentos útiles en sus manos. El Señor tiene que hablarnos primero a nosotros para así poder nosotros impartir una palabra de fe, una palabra de vida para cada uno de nosotros. Entonces en esta mañana pues yo quiero orar, quiero pedir la dirección del Señor y que Él sea dándonos discernimiento de su palabra y conocimiento a sí mismo de Él. Entonces quiero orar, amado Señor y Rey de la Gloria, te damos gracias en esta mañana, gracias por todo lo que tú haces en nosotros, en nuestras vidas. Gracias por la manera que tú obras a través de nosotros, Señor. Hoy te quiero pedir dirección, Señor, referente a este tema, Señor, que tenemos, que tú me has dado, que tú me has regalado, Señor, para predicar, para enseñar, Señor. Obra, Señor, a través mío, Señor, me quito de este lugar y te pido que tu misma presencia, que tu mismo Santo Espíritu sea aplicando tu palabra allí a cada vida que lo necesita, Señor. A ti te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de haber pedido la dirección del Señor, pues quiero darle a conocer como el título de esta prédica, que tiene como título Identidad con Cristo. Bueno, pues la identidad con Cristo, pues tenemos nosotros que saber que así como el Señor Jesucristo vino y se identificó con los hombres, así fue como se vino y se hizo hombre para morir por nosotros, nuestro pecado, se identificó con nuestro pecado porque él mismo, dice la palabra, llevó nuestros pecados a la cruz. Entonces, asimismo, nosotros también tenemos una identidad con Cristo. No solamente en cuanto a la bendición, en cuanto a todas las cosas que recibimos cuando somos hijos de Dios, sino también aquellas cosas que hacen que haya aflicción en nuestras vidas. Y por eso es que quiero traer este tema. Algunas veces hemos oído, algunas veces no sé si habrán escuchado, la ley de Murphy. La ley de Murphy quiere decir que hay un dicho de él, o una de las leyes, la primera ley dice, si algo puede salir mal, saldrá mal. O sea que siempre habrán posibilidades dentro de las cosas dentro de la vida que pueden llegar a salir mal. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que haya mal. Y nosotros recordamos que desde el momento en que Adán entrega, digamos así, su autoridad a Satanás, desde allí ya dice que él tuvo conocimiento del bien y del mal. O sea, el mal entró a gobernar en la vida de Adán. Y así mismo pues pasó a todos nosotros, como dice la palabra, a todos nosotros los hombres, empezó también a venir ese mal sobre nosotros. El Señor Jesucristo un día hablando con sus discípulos les dijo, quiero que vayamos allí a un versículo que está en Mateo, en Juan 16:33. Juan 16:33 les dice el Señor así. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor ya les estaba anunciando no solamente que iban a tener paz, sino que iban a tener aflicción, pero que debían de confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él había vencido el mundo. Inclusive ese pasaje, aquí en el capítulo 16 de Juan, desde el versículo 25 hasta el 33 nos habla, cuando el Señor les empieza a hablar de que Él va a vencer el mundo y que Él va a hacer la obra, que nos va a dar esa fortaleza, nos va a dar esa valentía para vencer el mundo. Entonces, tarde o temprano nosotros tenemos que afrontar situaciones difíciles en nuestra vida que a veces van a hacer que nuestra fe tal vez mengue. Acordémonos de allí en la barca cuando los apóstoles estaban todos desesperados porque el arca estaba que se hundía debido a la tempestad, pero sin embargo el Señor lo levantaron, lo despertaron y le hizo que la gente, dice la palabra que hubo buena bonanza después de que él calmó la mar, calmó el viento, todo. Entonces hubo buena bonanza. ¿Por qué? Porque tuvieron paz. Entonces, así mismo nosotros en la vida tenemos que aprender a tener esa paz del Señor, aprender a tener esa gracia que el Señor nos da o nos da y la fortaleza que nos da, entonces para que podamos aprender a tener paz. Entonces, inevitablemente los problemas siempre van a venir a nuestras vidas.
Pues es que hoy ha habido un daño muy grande que algunos líderes espirituales han hecho con el pueblo, y el pueblo a veces se la ha creído. ¿Por qué? Por desconocimiento mismo de la palabra. Porque a veces nos dicen que cuando venimos a Cristo todos los problemas se acaban, viene la prosperidad, viene, mejor dicho, va a ser todo color de rosa. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, eso no es lo que nos muestra la Biblia. Nosotros mismos podemos ver a los apóstoles, todo lo que sufrieron después de que Cristo partió, todo lo que tuvieron que vivir y la manera como ellos murieron, la manera como ellos fueron perseguidos, atormentados. Dice la palabra que algunos fueron aserrados, vivieron muchas cosas, inclusive siendo apóstoles, inclusive siendo siervos de Dios como los profetas. El Señor les decía a los judíos, les decía que vuestros padres persiguieron a los profetas. Y hoy en día pues esa misma persecución sigue sobre nuestra iglesia. Ahora nosotros que somos la iglesia, que somos los seguidores de Cristo, pues vamos a padecer persecución, vamos a padecer cosas difíciles. Entonces, ¿qué más que el Señor que dice que Él ha vencido el mundo, que Él venció todas estas circunstancias difíciles de nuestra vida? ¿Qué más que ese mismo consejo de Dios podemos tomarlo para nosotros? Inclusive la misma palabra de Dios nos dice que resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque es que nosotros, o en nuestra vida cristiana, desde el momento en que nosotros conocimos a Cristo, empezó una vida, una guerra espiritual dentro de nosotros, y con el mundo y contra Satanás. Entonces, vivimos continuamente en guerras, en batallas, estamos siempre a expensas del mal, por eso mismo, porque Adán le entregó autoridad a Satanás. Entonces, pues yo tengo aquí 5 punticos que nos muestran cuáles son esas pruebas y ese sufrimiento que sufrimos los hijos de Dios, aquellos que estamos en este mundo todavía, en un cuerpo de carne, en un cuerpo que nos lleva hacia el pecado, en un cuerpo que nos hace dudar, nos hace menguar nuestra fe, en un cuerpo que tenemos necesariamente que llevarlo a cargo, a cuestas en nuestra vida. Entonces yo quiero manejar estos puntos. Y como reflexión tengo aquí, en medio de los problemas, la paz se encontrará siempre en Jesús. La única manera de obtener paz nosotros como hijos de Dios es en Jesús, es acudir a Él. Y vamos a ver estos puntitos. Entonces, tengo aquí, somos llamados a tener pruebas y sufrimientos. Somos llamados a tener pruebas y sufrimientos. Somos llamados a ser identificados con Cristo. Como decía al principio, así como nos identificamos con Cristo mediante la gloria, todo lo que vamos a vivir, que vamos a resucitar, que no vamos a morir eternamente, que vamos a llegar un día a que vamos a estar en la presencia misma del Señor allí, que no vamos a tener este cuerpo débil, este cuerpo corruptible, sino vamos a tener un cuerpo incorruptible, vamos a tener una nueva vida. Entonces eso es algo bueno que vamos a obtener, eso es lo que prometió el Señor para nosotros. Entonces, ¿cuánto más no vamos a recibir los males? Como decía Job, recibiremos de Él los bienes y no vamos a recibir de los males. Entonces, Job mismo que, bueno, los que conocen la historia de Job saben qué situación pasó Job. Y así mismo él decía, bueno, vamos a recibir bienes y no vamos a recibir males. Y el Señor Jesucristo un día lo dijo cuando fueron allí a repartir a 2 hermanos. Su madre fue a interceder por ellos, los hijos de Zebedeo. Dijo, Señor, yo te pido que mis hijos, que uno esté a tu diestra y el otro a tu izquierda, uno a la derecha. Entonces les dijo, ¿pueden ellos beber del bautismo con que yo he de ser bautizado? Él estaba hablando que la palabra bautismo quiere decir meter, introducir o hacer parte de. Entonces él iba a ser parte de la aflicción, iba a beber una copa. Él decía, ¿pueden ellos beber la copa que yo he de beber? Pero más adelante les dice, ciertamente también la beberéis. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Pues que también íbamos a sufrir aflicción a causa de Él. A causa de Él iba a venir la división en nuestras familias. A causa de Él íbamos a sufrir tanto engaño, tanta derrota. Pero que si nosotros permanecíamos fieles y nos parábamos firmes, que íbamos a obtener esa promesa que Él nos estaba dando. Entonces, como primer punto, somos llamados a tener pruebas y sufrimientos. Dios diseña fuegos purificadores que limpian nuestro carácter y nos hacen más como Cristo. Ese es el propósito de Dios, hacernos más como Cristo, hacernos que nos asemejemos más a Él. Y cuando pasamos alguna prueba, alguna aflicción, pues eso nos va a servir de experiencia para continuar adelante con nuestra vida.
¿Y qué es la vida? Pues esa que el Señor nos regaló y en la cual está la vida o la muerte. Y tenemos que asimismo asimilarlo, como Él lo asimiló, como el científico con su pecado, lo sufrió, lo padeció, y fue a la cruz, pero no quedó ahí, resucitó y fue exaltado, fue levantado por el Padre Celestial. Entonces, asimismo, entonces, somos llamados a ser como Cristo, primer punto. Segundo punto, somos llamados a vencer. La palabra dice que somos más que vencedores por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos llamados a vencer. Dios permite que Satanás nos tiente, nos pruebe, nos ataque, de manera que lo hizo con Cristo. El objeto es que aprendamos a resistirlo, que aprendamos a saber cuáles son las estrategias del enemigo para ese mismo madurar en nuestra fe, madurar en todo nuestro ser. Y así mismo cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas dificultades, las reconozcamos de una vez y echemos fuera toda obra del enemigo. Entonces resistamos, y se resistía al diablo y vivirá de vosotros. Entonces esa manera es la manera de vencer. Entonces vamos a ir a Romanos, primero voy a mirar Romanos 8:29, que es lo que nos dice en Romanos 8:29. Mira la palabra, Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, a esos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Él quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo, del primogénito de Dios. Entonces, dice, sea el primogénito entre muchos hermanos. Él fue el primero que padeció, Él fue el primero que fue a la gloria, pero asimismo nosotros vamos a ir detrás de Él, como una filita india. Cuando Él venga por nosotros, vamos a estar allá con Él. Entonces, no importa lo que estemos padeciendo, no importa lo que estemos sufriendo en esta tierra, esa es la esperanza que tenemos nosotros, una esperanza bienaventurada de estar allá con Cristo. Y como otros versículos que quiero manejar, dice Romanos 8:37, más adelantico, 8:37 al 39 dice: antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Entonces, fíjese que son promesas, fíjese que son palabras de alientos para su iglesia, para sus hijos, de que somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Entonces, Cristo es el único que nos puede fortalecer. Él fue el que padeció, Él fue el que estuvo a punto también de fallecer en un determinado momento, porque dice que cuando estaba allí en Getsemaní, brotaron gotas de sangre de su frente, porque era mucha la angustia que sufría. Y nosotros también a veces tenemos esas angustias, tenemos ese sufrimiento, pero qué bueno que nosotros confiemos en su palabra, que tengamos una fe viva, que no nos dejemos vencer de las circunstancias y crezcamos y seamos hombres fuertes para sí mismo darle la mano a aquel que lo necesita y para guiarlo también a Cristo y mostrarle que a pesar de la aflicción que sufrimos aquí en el mundo, nuestra fe permanece viva y firme y no nos dejamos mover de nada, ni por más de que el enemigo nos muestre cosas que de pronto nos hacen ver cosas diferentes a las que nosotros creemos, pero allí es donde está la fe. El Señor Jesucristo también tuvo que padecer toda esa prueba. Satanás, allí dice en Mateo 4 que Satanás lo tentó en la carne, en su espíritu y en su alma. Hubo 3 tentaciones y esas mismas 3 tentaciones tenemos nosotros a diario, a nuestra carne, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Entonces el Señor Jesucristo nos mostraba que Él también había vencido. Ahora nosotros no podemos vencer por mí, sí solo no podemos vencer, pero en Cristo más que vencedores, dice la palabra de Dios. Entonces, llamados a vencer. Como tercer punto, somos llamados al compromiso. Dios nos llama a soportar el dolor, el sufrimiento injusto, porque nos hemos comprometido a seguir a Cristo. Es un compromiso que tenemos nosotros con Dios. Es un compromiso que adquirimos en el momento en que decidimos seguir a Cristo. Eso es como la milicia nadie se puede retirar. En la milicia todo el mundo va hacia adelante, nadie fallece, nadie echa para atrás de pronto sus decisiones, porque una decisión puede acarrear muchas situaciones difíciles en su vida. Entonces, asimismo, nosotros no podemos retroceder,
¿Por qué? Porque de todas formas tenemos personas a nuestro alrededor, tenemos que ser testimonio, tenemos que ser libros abiertos, y esa es la manera como el Señor nos usa. Somos instrumentos útiles para aquellos que vienen detrás, para aquellos que de pronto todavía tienen una fe débil. Entonces debemos de estar soportando todas estas circunstancias por aquellos, por amor de aquellos que vienen atrás, y mostrarles que en Cristo todo lo podemos, que en Cristo también, y ese compromiso es para con Dios, es para con nuestros hermanos, es para con nuestra familia, es para con todas las personas que nos rodean, es un compromiso. Así en el momento en que el Señor Jesucristo tuvo que decidir a venir a esta tierra y se comprometió ya con el Padre y con el Espíritu Santo a venir a padecer como carne, como hombre débil, que se cansó, que tuvo sed, tuvo hambre, se identificó con nosotros en su carne. Entonces ese era el compromiso de no retroceder, y Él no retrocedió nunca. Él siempre fue adelante y siempre hasta la muerte llevó su vida por nosotros. Entonces también hay un compromiso de nosotros con Cristo, de no retroceder nunca y de ir siempre hacia adelante. Entonces somos llamados al compromiso. Dios nos llama a soportar el dolor y el sufrimiento injusto. ¿Por qué es injusto? Porque a veces son cosas que padecemos, o a veces nos critican o no hablan de nosotros, o de pronto nos señalan en cuestiones que no son verdad, pero tenemos que seguir adelante, aún con todas estas cosas que vienen, y aún con muchas personas que son enemigas de nosotros. El Señor Jesús tuvo muchos enemigos, aunque Él hizo bien, siempre recibía lo contrario, siempre recibía la crítica, la acusación, siempre veían cómo iba a caer, o de qué manera así le iban a hacer caer, y Él estuvo firme. Entonces, un compromiso es el que tenemos que nosotros tener. Quiero ir a esa palabra, Primera de Pedro 2:19. Entonces dice la palabra: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, aquí nos está diciendo el versículo que por eso merecemos una aprobación, porque aún siendo abofeteados, aún siendo vituperados, aún padeciendo cosas contra nosotros, seguimos adelante. Entonces Él también lo hizo así con nosotros. Entonces dice que para eso fuimos llamados. Él nos llamó para que también padeciésemos con Él, para que también nos identificásemos con Él, y por eso es el título de esta prédica: identidad con Cristo. Entonces, de esa manera, no solamente, como dice algún dicho, no solamente los gloriosos, sino también los dolorosos. Debemos identificarlos y saber que siempre vamos a tener un respaldo del Señor en nosotros, que nunca nos va a dejar solos. Él lo prometió. Digo, no os dejaré solos, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta es una palabra de aliento para nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, de que a pesar de las pruebas, de las circunstancias, ahí está Dios. Entonces tenemos que tener esa fortaleza de continuar adelante y no desfallecer. Como cuarto punto, somos llamados a la corrección. Entonces, Dios nos corrige porque nos ama, y somos hijos amados. Entonces, Él nos ama. A veces nos equivocamos, a veces hacemos nuestra propia voluntad y queremos hacer nuestra propia voluntad, pero el Señor tiene que corregirnos, porque dice que el Dios al que ama disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. Y quiero ir a ese versículo que está en Hebreos 12, perdón, en el versículo 7 al 9. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí cuando dice la palabra que del cual todos han sido partícipes, todos en algún momento nos hemos equivocado, todos en algún momento hemos hecho las cosas contrarias a lo que el Señor quiere para nosotros, y nosotros a veces cogemos nuestra propia voluntad, como esa ovejita descarriada, nos vamos por otro lado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues corregirnos. Y dice que el cual todos hemos sido participantes. En algún momento también hemos tenido que ser disciplinados por el Señor, y de esa manera es que el Señor nos muestra
que necesitamos corrección. Nos corrige porque nos ama, porque no quiere que nos vayamos por caminos que no son de acuerdo a los de Él. Así como nosotros padres, inclusive este capítulo empieza hablando también de los padres, que nos corrigen y nos corregían y nos castigaban. Entonces dice que cómo no hemos de recibir el castigo de aquel que lo sabe todo, que lo tiene todo, que tiene todo el conocimiento. Entonces, ¿cómo no vamos a recibir la disciplina del Señor? Entonces tenemos que recibirla. ¿Por qué? Porque nos equivocamos y tenemos que ser reprendidos. O si no dice en la palabra que entonces no seríamos hijos, sino seríamos bastardos. Porque el Padre no va a corregir a un hijo que no es de Él. Pero como somos hijos de Él, Él necesariamente tiene que corregirnos. Tiene que hacer que nuestra vida cambie a través de las pruebas y las circunstancias. Entonces la corrección es muy importante para que aprendamos a ser hijos obedientes, hijos que quieren hacer la voluntad del Señor. Y qué más que la disciplina. Entonces tenemos que también tomar en cuenta estos punticos. Entonces, qué bendiciones uno poder hablar de este tema, porque a veces predican, o las predicaciones, a veces las sentimos que son solo bendición y bendición y bendición, sí, pero ¿dónde está la otra parte? Tenemos que mirar la otra cara de la moneda, para que aprendamos a crecer y a ser verdaderos hijos que el Señor Jesucristo mismo nos dejó ejemplo. Entonces, muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué siendo Dios vino a aparecer como hombre? Pues porque Él está obedeciendo al Padre y porque así mismo se está identificando con nosotros para llevarnos a Cristo. Entonces, esa es la corrección que nosotros tenemos que tener como hijos. Como quinto punto sería, somos llamados a la compasión. Entonces, el sufrimiento es la escuela y la experiencia que puede darle un corazón compasivo hacia otros. Y así, usted y yo aprenderemos a ser tenaces y más fuertes. Entonces, la compasión también viene a través de las pruebas, porque cuando otro esté sufriendo lo mismo que nosotros estamos sufriendo, cuando otro esté padeciendo al igual que nosotros, pues vamos a tender esa mano y vamos a saber y conocer que realmente yo pasé por eso y las dificultades que está viviendo, yo las viví. Entonces, así mismo también tengo que ser compasivo con los demás y saber que esto nos hace más fuertes. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a otro y que esa fortaleza que yo algún día tuve para salir de esa situación, yo la puedo dar, la puedo inyectar a otros y así mismo ser identificado con Cristo, porque el Señor Jesucristo vino y tuvo compasión. Allá en un versículo que dice que Él miraba, le dijo a los discípulos, mira los campos, que blancos están y están buenos para la siega, para recoger el fruto de esa siega. Y dice que miraba a la gente como ovejas que no tienen pastor, con compasión, como ovejas que no tenían una guía, que no tenían un destino definido. Entonces Él vino a traer ese destino, Él vino a mostrar una luz, Él vino a ser esa puerta, dice la palabra, Él vino a ser ese pan para que nosotros lo comiéramos y que así mismo tuviéramos dirección en nuestras vidas. Entonces tuvo compasión de la gente, tuvo compasión de nosotros. Entonces, así mismo nosotros tenemos que tener compasión por las personas y a pesar de las cosas que vivimos, esa manera es, o esa forma en la que nos hace que tengamos ese consejo en la boca, porque decir, hermano, yo también pasé por lo mismo, venga, tenemos que orar, tenemos que pegarnos al Señor, tenemos que ser esa guía para los demás. Entonces, somos llamados también a padecer conflictos. Tenemos conflictos. En el mundo tendréis aflicción, como decía el versículo con que iniciamos, ¿cierto? Entonces, dice, Dios nos llama a tomar una postura a favor de la verdad y la justicia en medio del error. Entonces, a veces, al hacer nosotros las cosas bien, al ser justos, al no quebrantar las leyes, al no hacer las cosas correctamente, tenemos que sufrir aflicción, porque estamos en un mundo de engaño, en un mundo que todo se compra, todo es con la palanca, todo es... Y cuando uno se para rectamente, cuando uno se para firme, a no quebrantar ningún mandamiento o ninguna ley, y que de pronto nos ven no, es que con este no podemos contar, y nos rechazan porque no hacemos lo mismo que el mundo hace. Entonces somos criticados, somos perseguidos, y en medio de los valores de esta vida, que son tan pocos, entonces cuando hay alguien que tiene valores, entonces ya lo tildan
de mal o lo tildan de que no forma parte de ese grupo. Entonces tenemos que padecer ese rechazo también. El Señor Jesucristo en determinado momento sufrió rechazo. Aún estando allí en la cruz colgado junto a los dos ladrones, hubo uno que lo rechazó, hubo uno que lo criticó. Bájese de esa cruz, si usted se supone que es Dios, si se supone que es hijo de Dios, bájese de esa cruz. Y fue criticado. Y muchos líderes religiosos de la época lo criticaron. Y entonces él permaneció fiel, aunque fue criticado, aunque fue perseguido, aunque hubo injusticias que lo llevaron a la cruz, aún por los líderes religiosos, por su mismo pueblo. Él no desfalleció, él siguió adelante. Entonces, siempre vamos a tener una promesa y siempre el Señor nos va a dar una promesa y siempre el Señor nos va a mostrar su amor, su gloria, su bondad a nosotros como hijos de Dios. Entonces, una de las promesas que tengo aquí anotadas está en Isaías 43:2. Isaías 43:2, voy a anotarla. Es una promesa que tiene para nosotros como hijos de Dios. Dice así la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, aquí nos está diciendo que cuando pasemos por ese fuego, por esas llamas, cuando los ríos no nos anegarán, ¿cierto? Ni la llama arderá, ni la llama arderá, ni nos quemaremos. Entonces, podemos recordar allí al pueblo, allí en Daniel, de los tres amigos o los tres compañeros de Daniel, que ellos pasaron por el fuego. Recordemos que allí el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los metió en el horno de fuego. ¿Por qué los metió? Porque no quisieron adorar la estatua, ni postrarse ante su estatua, ni hacer nada de lo que fuera contrario a los principios de Dios. Entonces ellos no quisieron postrarse ante la imagen, ni hacer nada de lo que el rey Nabucodonosor quería que hiciesen. Y fueron echados a un horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces fueron lanzados al lago del fuego y ni aún así ellos retrocedieron. Y aún así, viendo las circunstancias que eran difíciles, no me imagino yo estar dispuesto a ser lanzado a un horno de fuego y con ese calor, viendo todo tan real, y uno no se alcanza a imaginar lo que tuvieron que vivir ellos y la manera como se pararon firmes ante esa adversidad del rey y se dejaron lanzar, que dijeron: sepa pues, rey, que no nos arrollaremos ni nos postraremos, ni al son de la bocina, del tamboril, ni de la flauta, y bueno, como dice en la palabra ahí. Pero entonces no lo hicieron. Ellos aceptaron lo que iba a venir en contra de ellos, solo por tener firmeza ante creer en su Dios. Entonces eso fue lo que pasó a Abraham, Mesach y Abednego. Entonces también a través de esta prueba también podemos tener gozo. Dice en Santiago 1, dice que nos hallemos en supremo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque la prueba produce paciencia, porque la prueba nos ayuda a crecer, porque la prueba nos ayuda a ser purificados en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, nos ayuda a ser verdaderos hijos de Dios. Y así como se prueba el oro, así como una joya tan hermosa que uno la ve ya terminada, tuvo que pasar por un esmeril, tuvo que pasar por un trabajo, y así mismo el alfarero también, cuando tú tienes que trabajar ese barro, tiene que pasar por muchos procesos para llegar a hacer una vasija hermosa, una vasija fuerte, una vasija que resista toda prueba. Así mismo nosotros tenemos que ser purificados y pasar por fuego. Entonces yo le doy gracias al Señor de que obra en nuestras vidas, de que nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser fuertes en cualquier circunstancia y situación. Yo tengo aquí 4 hombres que fueron, o 4 situaciones en las cuales hubo pruebas. Cuando Gedeón, el Señor probó a Gedeón, probó los hombres de Gedeón. ¿Cómo los probó? Cuando los mandó a beber agua. Le dijo a Gedeón: bueno, yo le voy a mostrar cuáles hombres son los que verdaderamente van a ir con usted y tienen que ser probados. Entonces los mandó a beber agua, y los que lamieron el agua y los que se arrollaron, entonces había una diferencia. Entonces ahí el Señor escogió a los hombres que verdaderamente le servían. Entonces los que lamieron el agua, los que tomaron agua sin arrodillarse, esos fueron los que escogió Dios. Entonces pasaron por pruebas por medio
de beber agua. A Lot lo fue probado cuando su tío Abraham le dijo que tenía que dividirse, que escogiera la tierra. Y él escogió la tierra, entre comillas, escogió la mejor tierra, que él creía que esa era la tierra mejor y que iba a vivir una vida muy plena allí, y se dio cuenta que al final el resultado fue catastrófico, porque esta ciudad fue destruida y él tuvo que salir casi de afán, de apuro, por los 2 ángeles que lo traían. Entonces, esa es la manera como nos muestra la palabra de pruebas. Israel fue probado. ¿Cuándo fue probado? Cuando sintieron sed en el desierto y el Señor los guió hacia un estanque, hacia un lago, o sea, una parte donde había agua, y cuando fueron a ver el agua era amarga. Imagínense, el agua era amarga, que le llamaban Mara. Entonces fue probado el pueblo ahí. ¿Por qué? Porque dijeron, vea, ¿cómo es eso, Moisés, que nos traes donde hay agua amarga? Y el Señor les dio la solución, que fue cuando le mostró a Moisés un árbol en el cual tenía que meterlo dentro del agua para que el agua se convirtiera en dulce. Entonces el pueblo fue probado, porque empezó a blasfemar, empezó a hablar, empezó a regañadiente, y Dios no le gustó eso, pero pasaron por esa prueba. Al igual Moisés fue probado cuando le dijo al Señor que el pueblo lo tenía tan angustiado, tan desesperado, y el Señor que pedían agua, y el Señor le dijo, háblale a la roca, háblale a la peña para que salga agua de la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña, y el Señor lo mandó a eso. Entonces también fue en contra de lo que Dios le había mandado, y por eso recibió las consecuencias de no entrar en la tierra prometida. Solamente la pudo ver, pero no pudo entrar. Entonces estas son pruebas, son circunstancias que vemos que a través de la palabra nos muestra de hombres que tuvieron que pasar pruebas, tuvieron que pasar dificultades. Entonces, ¿cuánto más nosotros como iglesia, como hijos de Dios, que nos estamos identificando con Cristo? Entonces nos identificamos en su vida y en su muerte y en su resurrección. Y esta es la manera que tenemos que identificarnos. Tenemos que identificarnos en su muerte también por el modo o la manera de morir a nuestra carne, de morir a nuestro yo, a nuestro orgullo, de morir a tantas cosas que hacen que no nos identifiquemos con Cristo. Entonces la identidad está ahí, de acercarnos a Dios, de pedir perdón en determinado momento y ser identificados como lo dice aquí en la palabra. Y bueno, esa es la palabra que tenía para hoy. Es una bendición porque el Señor nos habla, y el Señor, a través de las pruebas que nos muestra realmente cómo estamos. Así como cuando se prueba un puente lo prueban no porque de pronto se va a caer, sino lo prueban es para que no se va a caer, porque no se va a caer. Entonces a veces le ponen 2 trenes o si son carros le ponen tractomulas. Bueno, lo prueban de diferente manera. ¿Para qué? Para demostrar de que no va a caer. Entonces así mismo el Señor nos prueba a nosotros para demostrar no solamente a nosotros mismos, no solamente a los que nos rodean, sino también a Satanás. Como una vez le dijo a Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Y lo probó y le demostró a Satanás que aún ese hijo valió la pena, y valió la pena morir por él, valió la pena ir a la cruz por él, valió la pena hacer todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Para nosotros no vale, para mí, por parte mía no merecía, pero Él lo quiso hacer, lo recibo con la gracia que viene del Señor. Entonces, pues no sé si este mensaje ha hablado de su vida, y espero que el Espíritu Santo, a través de su misma palabra, le haya aplicado a usted esta palabra en su vida. Y yo quiero invitarlo a usted que de pronto me está viendo, está escuchando este audio, y que no conoce al Señor, no conoce a Cristo, pero a través de esta palabra de pronto el Espíritu Santo le ha traído revelación, le ha dado una necesidad de identificarse con Cristo. Entonces yo lo invito a que haga una oración de que se arrepienta de su pecado, de que se arrepienta de todo lo que de pronto ha hecho en contra de lo que ha establecido el Señor para nuestras vidas. Entonces yo lo invito que cierre sus ojos y le diga al Señor así: amado Dios, Señor, te doy gracias, Señor, por este momento, te doy gracias por la oportunidad, Señor Jesús, que me das de venir a ti, Señor. Hoy, Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Por eso es que hoy vengo a ti arrepentido, humillado, y te pido que perdones mi pecado, que me hagas nueva criatura y que pienses una nueva vida en mí a través de tu Santo Espíritu.
Hoy recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que murió en una cruz por mis pecados. Y por eso es que hoy creo que tú me puedes dar la vida eterna a través de tu Santo Espíritu. Hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, si usted hizo esta oración, si usted se arrepintió de su pecado y si usted quiere que Cristo entre a morar en su vida, que empiece a cambiar su vida, no necesita sino eso, arrepentirse de su pecado sinceramente, que no sea solamente por que pase la circunstancia que está viviendo, sino que lo haga realmente, porque de pronto puede estar enfermo, puede estar, no sé qué situación esté viviendo, y lo haga simplemente por esa situación, no. Es porque es una fe real, una fe que verdaderamente quiere identificarse con Cristo y estar allí en su gloria, no importando lo que esté viviendo. Entonces, quiero orar también por la iglesia, quiero orar por los hermanos, por aquellas personas que decidieron hacer este acto de fe. Entonces, Señor, en esta mañana, en este precioso día, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque ante todo, Señor, tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra y nos muestras tu abundante gracia, nos muestras tu abundante amor. Nos muestras, Señor, que a pesar de todo, Señor, tú estás con nosotros. A pesar de toda prueba, de toda circunstancia, de todo lo que vivimos, Señor, tú estás allí, Señor, guiándonos, guardándonos, bendiciéndonos, Señor. Por eso es que pido, Señor, por cada hermano que me está escuchando, pido por cada persona que hoy decidió recibirte en su corazón, Señor. Obra en él, ayúdalo, Señor, santifícalo, purifícalo y llénalo de tu gracia y de tu bondad, Señor. Permítele, Señor, ver las cosas a tu manera, Señor, y que pueda abrir su corazón a ti cada día, Señor, arrepentirse, Señor, y ser parte de ese reino que tú nos prometiste, Señor. Y que a pesar de las pruebas, Señor, no desfallezcan, Señor, sino que su fe crezca y que ayuden a otros también a vivir como tú nos lo has mostrado, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
música del cielo y vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos